Bueno, la idea de esta presentación es contarles un poco algunas cuestiones sobre el papel del seguro, un poco filosóficas si se quiere, o cuestiones de contexto a nivel general. Y luego entrar en materia y acabaremos en materia local, obviamente, que entiendo que es lo que aquí interesa. Bueno, como ya se ha comentado esta mañana, el riesgo es una composición de... El seguro es un mecanismo para la transferencia del riesgo. Es decir, alguien paga a alguien, un asegurado paga a una aseguradora una prima para que se haga cargo de las consecuencias económicas de la materialización de un riesgo. A la materialización del riesgo la llamamos siniestro. Cuando se produce un siniestro es porque hay un daño y la persona o la entidad que se asegura transfiere las consecuencias económicas de ese daño a una entidad aseguradora. Pero si no entendemos bien lo que es el riesgo, no seremos capaces ni de transferirlo bien ni de reducirlo, porque al fin y al cabo todo lo que estamos aquí en esta sala, de lo que estamos hablando es un poco de intentar reducir el riesgo. El riesgo, como ya se ha comentado, es la composición del peligro por la exposición por la vulnerabilidad. Esta mañana en la presentación de Luis Sanz se ha tratado de eso. El peligro es lo que ha contado Pello, si llueve más o llueve menos, o cómo llueve, o como en el caso el desencadenante de las inundaciones. La exposición, un caso de libro es el barrio de Rochapea de Pamplona, donde había una zona de soto, se hace un desarrollo urbano, y la vulnerabilidad tiene que ver con cómo se hace ese desarrollo urbano. Si encima en ese desarrollo urbano empezamos a hacer garajes y sótanos como si estuviéramos en un cerro y no en una zona inundable, pues entonces hacemos que eso sea todavía más más peligroso. El riesgo aumenta en ese sentido. En desarrollos que se hagan en este tipo de zona, quizá lo más sabio sería dejar la planta baja libre y, en todo caso, hacer un aparcamiento debajo de los pilares del edificio, luego quitar los coches y si se inunda, pues allí paz y aquí gloria, no pasa absolutamente nada, pero no aumentamos más el riesgo exponiendo más y encima haciendo eso más vulnerable. Y la vulnerabilidad tiene dos componentes, la susceptibilidad, que es eso, la capacidad de dañarse más o menos por un peligro que tiene un bien ya expuesto, y luego tiene una segunda que es la capacidad de respuesta, que es de lo que estamos hablando aquí. La susceptibilidad tira para arriba del riesgo y la capacidad de respuesta tira para abajo del riesgo. Si somos capaces de tener unos sistemas de gestión de emergencias, de predicción, y cuando se produzca el daño, porque inexorablemente alguna vez se han de producir daños, un sistema que permita una recuperación económica rápida de los daños que se produzcan, por ejemplo, un seguro, pues aumentamos la capacidad de respuesta y reducimos la vulnerabilidad y reducimos el riesgo en su global. Está esta teoría de los quesos Gruyère, de las lonchas de queso Gruyère, que es que se tienen que alinear una serie de factores para que se pueda producir un daño al final. Las precipitaciones de Navarra Media, por ejemplo, si en vez de pasar allí pasan 25 kilómetros más al este en las Bardenas Reales, pues no pasa nada. Pero si pasa encima de donde hay un núcleo de población importante o unas actividades, es decir, donde está la exposición y con una vulnerabilidad adecuada, pues al final se acaban de producir unas pérdidas. Y para que el seguro funcione bien, pues hay dos cuestiones. Primero es función del riesgo y lo ideal en este caso es que el riesgo baje, y para que funcione bien también es que la penetración del seguro, es decir, el porcentaje de bienes que están asegurados, sea lo más alto posible. ¿Por qué? Pues porque hay más capacidad de respuesta y porque la mayor cantidad de personas aseguradas y de bienes asegurados minimizarán el daño, puesto que esos daños serán indemnizados con certeza. A nivel global, como ven, estas son las pérdidas globales y la línea rosa son las pérdidas aseguradas. A nivel global, 2 de cada 3 euros que se producen por desastres naturales no están cubiertos por el seguro, lo cual genera un problema importante
y sobre todo lo genera en países en vías de desarrollo y en economías más débiles. En Europa, por desgracia, la media mundial se reproduce. En Europa, 2 de cada 3 euros no están cubiertos por el seguro, por ejemplo, en inundación. Aquí ya ven, pues esta es una publicación que sacó la Organización Meteorológica Mundial, lo ha comentado Pello antes, no voy a insistir, pero en fin, cada vez se producen más daños por consecuencia de las catástrofes hidrometeorológicas. Y aquí sí que me gustaría a mí hablar de la exposición. Siempre cuando hablamos del cambio climático se pone como periodo preindustrial el jalón del año 1750. Bueno, pues en el año 1750 éramos 800 millones de personas en el planeta. Hoy somos 8.000 millones de personas en el planeta. O sea, hay 10 veces más personas. Pero el Producto Interior Bruto, ahí va, el Producto Interior Bruto anual se ha multiplicado por más de 100 y en estos últimos 20 años se ha duplicado. Es decir, somos 10 veces más personas y tenemos más de 100 veces más cosas que romper que hace antes del cambio climático. Entonces, ¿todas estas cosas que pasan son por el cambio climático? No. Todas estas cosas que pasan tienen la misma causa que el cambio climático, es decir, el desarrollo demográfico y el desarrollo social que nos hemos dado, que nos ha permitido tener unos niveles de bienestar y desarrollo geniales, pero que además eso ha tenido un coste. Y uno de los costes es, primero, que ha producido el cambio climático y luego que somos muchos y que tenemos mucha exposición y cada vez agravándonos. Entonces estamos ante dos caras del mismo problema. Si esta reunión, en vez de aquí, la tuviéramos 150 metros a la derecha, a mi derecha, sobre las vías del ferrocarril, habríamos aumentado mucho nuestra exposición. Y Renfe podría decir que en vez de 5 trenes a la hora pasaran 6. Y entonces nosotros, que estamos en las vías del tren, le echaríamos la culpa a Renfe de que de 4 trenes han pasado 5. Y el cambio de las frecuencias de Renfe. Pero el problema básico es que nosotros estaríamos teniendo las reuniones sobre la vía del ferrocarril y no en una zona que no está expuesta al riesgo de que te atropelle un tren. Entonces, a mi modo de entender, ese es el punto básico de todo esto. ¿El cambio climático complica las cosas? Sí, pero no es el factor principal. El factor principal es el aumento de la exposición y además el aumento de la vulnerabilidad. Entonces, para poder transferir un riesgo al seguro, pues bueno, hay una serie de criterios actuariales, que los riesgos sean independientes, que se puedan predecir, criterios de mercado, que coincida, digamos, lo que la aseguradora está dispuesta a cobrar y lo que el asegurado está dispuesto a pagar, que haya ahí una mezcla de cuestiones, y luego criterios sociales, que la cobertura sea coherente con los valores de la sociedad donde se presta y que no haya impedimentos legales para la prestación de la cobertura. Nadie puede plantear un seguro del colectivo de ladrones para los daños que tengan saltando las tapias robando casas, porque eso es ilegal. Entonces, no se puede hacer un seguro de eso. Y en el caso de por ejemplo, inundaciones, pues hay una serie de problemas que hace que no se pueda cubrir como se puede cubrir pues, un seguro de robo o como un seguro de rotura de lunas de un coche. Porque los riesgos no son aleatorios ni independientes. Cuando se inunda Tafalla, se inunda mucho Tafalla. Se inunda el 25% de las viviendas de Tafalla. Entonces, no es como los robos en Tafalla, que igual a la semana pues roban 3 pisos en Tafalla. Entonces, eso es diferente y requiere que haya una manera que las aseguradoras lo cubran de una forma específica y diferente. La frecuencia y la magnitud de los daños, pues en el caso de las inundaciones, que es un fenómeno bastante recurrente, sí que es bastante modelizable y esperable. En otros casos, como por ejemplo terremotos o volcanes, que tenemos muchísima menos experiencia siniestral y es más difícil atinar en cuál debería ser un poco el máximo y el mínimo, etc.
Y luego hay algunos criterios de estos de que la cobertura sea coherente con los valores de la sociedad donde se presta. En España tenemos un sistema, que es el seguro de riesgos extraordinarios, del que hablaré después, que parte de la base de la solidaridad entre todos los asegurados. Todo el mundo paga un pequeño recargo, el recargo va al consorcio y el consorcio, cuando se produce uno de esos riesgos extraordinarios, indemniza los daños. En algunos países, sobre todo de mentalidad anglosajona, por ejemplo, esto es algo repelente, porque estiman que cada quien tiene que aguantar su vela y que no, esta mutualización de los riesgos, dicen que es una subsidiación cruzada y no les gusta. Dicen que si este edificio, que se inundó ayer, está en zona inundable, pues que no tiene que pagar un recargo al consorcio como el que paga una vivienda que esté en Madrid en un 17º piso, que no se va a inundar nunca. Entonces, este edificio tendría que pagar una prima de seguro de 3.000 euros al año por inundación. Y el otro no. Entonces, que vaya la prima conforme al riesgo. ¿Qué pasa cuando...? Y eso es el criterio común en casi todas las partes del mundo. Por eso 2 de cada 3 euros quedan sin cubrir por el seguro. ¿Qué pasa? Pues que al final la prima no es aceptable para el asegurado, la gente queda sin cubrir y cuando se produce un desastre, pues al final acude todo el mundo llorando a la administración y al final lo acabamos pagando todos igual, pero con de una manera, digamos, no cierta, un poco dependiente de las circunstancias y de las coyunturas electorales, de económicas, etcétera. Cuando hay un seguro como el que tenemos la suerte de tener en España, hay una certeza legal de que los daños se van a cubrir. Y en este caso, pues el seguro aquí en la gestión del riesgo actúa, como ya he dicho antes, en la capacidad de respuesta, indemnizando de forma cierta y segura, favorecemos una recuperación económica. Avisando sobre la susceptibilidad, uno de los criterios que utiliza la Dirección General del Agua también para la identificación de las ARPSIS son el dinero que ha ido pagando el consorcio en cada punto. Nosotros podemos establecer por códigos postales cuáles son las cantidades que hemos pagado y es uno de los criterios objetivos para ver dónde es mayor o menor el criterio de inundación. Entonces, pues señalando cuáles son los sitios donde es prioritaria la actuación, pues puede facilitar que otros reduzcan la susceptibilidad. Y lo mismo para no aumentar, como ya ha dicho Juan Francisco, más que reducir la exposición es muy difícil, pero de lo que se trata ya en este caso es de no aumentarla más. Y de una manera un poco más indirecta, todas las aseguradoras de España tienen unos fondos precisamente para hacer frente a los daños, a todos los daños, ya no solamente los del consorcio, a cualquier cosa, que son el 25% del Producto Interior Bruto anual. Ese dinero convenientemente invertido, desinvirtiendo de aquellas actividades más ricas en carbono, invirtiéndolo en otras, pues pueden producir avanzar en la transición económica y mitigar el cambio climático. Pero bueno, eso ya es a muy largo plazo, ¿no? Y desde luego no para reducir el riesgo, sino por lo menos para no aumentarlo más. O sea, aquí estamos hablando de eso. Y las soluciones para el aseguramiento, pues como ya he comentado antes, lo normal son soluciones, en otros países del mundo, son soluciones privadas que están basadas en el seguro y el reaseguro, tienen una prima que refleja el nivel de riesgo y el problema es que a veces pues es muy caro y a veces la gente no lo contrata precisamente por eso. Y luego hay otra serie de soluciones con intervención pública o público-privada, cuál es el caso de España, en que las administraciones públicas intervienen, hay una entidad pública, como por ejemplo el Consorcio de Compensación de Seguros, se suele incorporar algún tipo de obligatoriedad que se obligue a todo el mundo a estar asegurado, de inundación, por ejemplo, o que sea obligatorio extender la cobertura de las pólizas para la inundación, que es el caso de España. En España no es obligatorio asegurar una vivienda, un edificio, una vía férrea o tal, salvo que por cuestiones del banco y de la hipoteca, pero eso es otra historia. No es legalmente obligatorio tener un seguro en una vivienda, pero si tú decides asegurar tu vivienda, tu mercería o tu fábrica de churros, sí que tienes que tener obligatoriamente la extensión para cubrir los riesgos extraordinarios. Y ese truco legal hace que si a nivel europeo 2 de cada 3 euros que se producen por una inundación, por ejemplo, no los pague nadie, no los pague el seguro, en España se invierta. 2 de cada 3 sí los paga el seguro.
paga el consorcio en este caso. Porque la masa asegurada de cualquier cosa es exactamente igual que la masa asegurada de inundación. Mientras que, por ejemplo, aquí al lado, en Portugal, la masa asegurada es esta y la masa asegurada de inundación es el 10%, porque es un seguro que se contrata de manera opcional y es más caro. Entonces, ¿cómo se cubren estas cosas en España? En riesgos naturales que afectan a bienes y personas, hay que destacar que hay riesgos naturales que los cubren las aseguradoras, o peligros naturales, hablando con propiedad, que los cubren las aseguradoras directamente. El incendio forestal, la lluvia, la nieve, el granizo, los aludes y los deslizamientos que no estén asociados a inundación, o los vientos fuertes inferiores a 120 km/h, eso está dentro de las pólizas privadas y son directamente las compañías privadas quienes lo cubren. Es decir, si una casa se inunda por el tejado, por filtraciones del tejado de la lluvia, eso es una cuestión de la aseguradora original. La inundación costera o el embate de mar, los vientos fuertes superiores a 120 km/h y el tornado, terremotos, tsunami, erupción volcánica y meteoritos son riesgos o son peligros que están incluidos dentro del seguro de riesgos extraordinarios y entra dentro de esa extensión obligatoria de la póliza que cubre el consorcio. Con el mismo criterio de la póliza original y con la póliza original que cualquiera ha contratado con cualquiera de las 240 entidades aseguradoras que operan en España, nos han hecho el recargo al consorcio y, por tanto, si una casa se inunda, me da igual que la casa esté asegurada con la aseguradora X, Y o Z, el consorcio va a pagar los daños de esa propiedad con los mismos condicionantes, digamos, y con el mismo límite asegurado que tuviera en la póliza original. Y el criterio para el recargo del consorcio, para no variar entre primas de diferentes entidades aseguradoras, el criterio es el valor asegurado. Si este edificio está asegurado por un valor de 1 millón de euros, va a pagar un 0,07 por 1000 de recargo, es decir, 70 euros van de la prima de seguro que pague este edificio, va a ir al consorcio. Y con esos 70 euros se cubren todos los daños por inundación de este edificio, lo cual es sensiblemente más económico que lo que podría pasar si este edificio, en vez de estar en Tudela, estuviera en Múnich, por ejemplo. Vale. Entonces, los riesgos naturales que afectan a agricultura y ganadería, pues entran inundación, sequía, vientos fuertes, helada y olas de calor, granizo, incendio. Estos entran dentro del sistema del seguro agrario combinado. Es un pool coasegurador, hay unas 20 compañías aseguradoras privadas y el consorcio que tiene un 10% de los riesgos totales y además el consorcio en caso de exceso de siniestralidad reasegura a todo el sistema. Y en el caso del seguro agrario, como saben, pues los asegurados tienen unos subsidios públicos, tanto nacionales como autonómicos, que más o menos les subsidian del orden del 42% de las primas del seguro agrario. Pero bueno, como decía, pues España dispone de un mecanismo que tanto equipamientos urbanos, viviendas y comunidades, industrias y maquinarias, comercios y oficinas, vehículos, infraestructuras, tengan automáticamente cubiertos los riesgos extraordinarios. Y entonces, de facto, cada póliza de la mayor parte de las cosas que se les ocurra en España es una póliza doble. Una que es la original, que está contratada con la compañía, que cada compañía pone la tarifa que quiere y que tiene sus franquicias conforme la compañía y el asegurado decidan, y una serie de coberturas que incluye el incendio, el robo, pero también algunas, como hemos dicho, que sí que tienen que ver con elementos naturales como la lluvia, la nieve o el granizo, y los riesgos extraordinarios, que es esta extensión del consorcio, que el recargo se calcula sobre el valor asegurado, que asumimos el siniestro cuando sea causado por un riesgo extraordinario con los límites de la póliza original, que tiene franquicias propias, que básicamente es para cualquier bien de titularidad privada, ninguna, y para aquellos bienes de uso comercial, pues para tiendas, comercios, industrias, oficinas, infraestructuras, un 7% del total de los daños, como una indicación al asegurado de que haga algo para reducir ese riesgo. Y también se incluyen algunos otros gastos, hasta un 4% del capital asegurado, como por ejemplo el de SESCOM. Los riesgos extraordinarios pues se dividen en dos grandes tipos, riesgos naturales y riesgos de naturaleza, digamos, político-social. Dentro de los naturales pues está la inundación, el embate de mar, los que ya he comentado anteriormente.
Y dentro de los causados por el hombre, pues el principal da, afortunadamente, el terrorismo y luego ya, pues, rebelión, sedición, motín y tumulto popular y las actuaciones de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad del Estado en tiempo de paz. En caso, para los bienes, son los bienes en España y para las personas aseguradas en España, para cualquier parte del mundo que les afecte esto. Es decir, si un español está de vacaciones en Filipinas y le afecta un atentado terrorista o un terremoto y tiene un seguro en España, los daños se los cubre el consorcio, de hecho. ¿Y cuánto tenemos asegurado en España? Pues tenemos casi 60 millones de cosas aseguradas, de bienes asegurados. Los 31 millones y pico de vehículos que teóricamente son los 31 millones y pico que hay no es así, hay un puntito, hay un 5% más o menos que circulan sin seguro, pero bueno, teóricamente todos los vehículos que circulan, casi 5 millones de comercios, industrias, etcétera, casi 21 millones de viviendas, 300.000 oficinas y solo 170 obras civiles. O sea, en España, de los ese tercio que queda sin cubrir por el seguro, normalmente son por bienes de titularidad pública. Por ejemplo, la Administración General del Estado normalmente no se asegura y si no se asegura no está sujeta a las coberturas del consorcio. Entonces, si se producen daños en una playa o se producen daños en un puente de una autovía, pues se carga presupuestos el año que viene y se arregla, se autoasegura, digamos, la Administración General del Estado. A nivel nacional, por ejemplo, en viviendas, 3 de cada 4 viviendas tienen seguro. Navarra es una de las comunidades donde la penetración del seguro es más alta, está por encima del 85%. Está muy bien. Hay un gradiente, digamos, que va de Navarra, País Vasco, Madrid, Barcelona hacia Canarias, Ceuta y Melilla, que frisan sin llegar el 50% de penetración del seguro. Entonces ahí andamos. Pero vaya, Navarra está realmente en el podio de nivel de aseguramiento, lo cual está muy bien. Y el capital asegurado pues son casi 6 billones de euros en todo, para todas esas cuestiones. Esta es la estadística de la siniestralidad del consorcio en los últimos 30 años. Separado por inundación, viento, terremoto, terrorismo y otras causas antrópicas. Bueno, como ven, la inundación, que es lo que nos tiene aquí sentados, es prácticamente 7 de cada 10 euros que paga el consorcio son por inundación, el 69%. El 18% siguiente es por viento, lo cual quiere decir que el 87% de casi 9 de cada 10 euros que paga el consorcio en estos últimos 30 años son por causas hidrometeorológicas. Si nos circunscribiéramos a los últimos años, pues es mucho más de ese 87%. Y el 94% es por causas naturales. Aquí en riesgos geológicos, pues realmente aquí se ve perfectamente el terremoto de Lorca del año 2011 y este año 2021, por desgracia, pues nos hemos estrenado con el riesgo volcánico hace 3 meses, que no habíamos tenido hasta ahora ninguna siniestralidad por esa causa. Esta es el top 10, digamos, de siniestralidades. La principal siguen siendo las inundaciones del País Vasco, Cantabria y Navarra, que también afectó a la vertiente cantábrica de Navarra, que en euros de hoy le costó al consorcio 842 millones de euros en 1983. Eso no quiere decir que si hoy pasara exactamente igual costaran 842 millones de euros, porque en estos 40 años la exposición ha aumentado tremendamente. Por tanto, probablemente costará muchísimo más que eso. Luego la otra que aquí conocieron bien, la tempestad ciclónica típica, la tempestad de viento Klaus de enero de 2009, a nivel nacional produjo más de 250.000 de reclamaciones al consorcio, lo cual también habla bastante de la capacidad de gestionar esto, digamos, en un tiempo apropiado, por más de 564 millones de euros. El terremoto de Lorca con 520 aproximadamente, y aquí en este top 10 tenemos dos muy recientes. La Dana de septiembre de 2019, que fueron 450 millones de euros, que todos recordarán sobre todo de Murcia y de Alicante, y la tempestad Gloria,
que fueron 206 millones de euros, pues en este último año y pico hemos tenido dos del top 10. Por ejemplo, estos son las siniestralidades de la DANA de septiembre de 2019, como se ve perfectamente, pues todo el cuadrante suroriental del país y esta acumulación de, pues eso, en la Vega Baja del Segura y la cuenca del Mar Menor. La borrasca Gloria, muchos la citan como un posible anticipo de lo que nos podría esperar en los próximos años en esta combinación de elevación de nivel del mar, tempestades costeras, etcétera, porque como ven, pues desde el Cabo de Palos hasta el Golfo de Rosas es un continuo de siniestros. O sea, se vio afectada todo el litoral mediterráneo y también Málaga, que cada vez tiene más importancia. Y ya se ha mencionado, pues las inundaciones de Navarra Media del 8 de julio de 2019 también fueron un siniestro relativamente importante para el consorcio. Supuso 25,3 millones de euros en daños en toda esta zona. Y si además lo comparamos con que en estos últimos 25 años todo lo que ha pagado el consorcio aquí en Tudela han sido 5,6 millones de euros, da que pensar que en un rato se causaran 30 kilómetros más arriba de aquí daños que multiplican por 6 prácticamente, o por 5, todo lo que ha pagado el consorcio aquí en 25 años. Y el nivel de aseguramiento es el mismo, que está bien. O sea, el consorcio no es que a Tudela no le guste y a Tafalla sí. O sea, nosotros pagamos lo que tenemos que pagar cuando lo tenemos que pagar. Pero a igualdad de condiciones, pues la verdad es que la severidad de las inundaciones de julio del año 2019 fue tremenda, absolutamente tremenda. Y este es el desglose anual, digamos, de lo que ha indemnizado el seguro de riesgos extraordinarios aquí en Tudela en estos últimos años, pues la última importante, hasta probablemente este año, pues la del año 2015. En cuanto a la composición de estos daños, pues prácticamente la mitad es en viviendas y comunidades de propietarios y la otra mitad en comercios, almacenes y resto de riesgos sencillos. Para ir concluyendo, hablamos un poquito de tendencias. El número de expedientes por inundación que ha tenido el consorcio, podemos hacer mejor la estimación de la tendencia por inundación porque siempre hemos cubierto igual la inundación. Es decir, cada vez que había una inundación, la paga el consorcio. El viento se ha modificado el umbral. En estos años se ha ido abriendo la mano. Al principio era una definición muy técnica, luego se puso un umbral de 135 km/h y luego un umbral de 120 km/h. Es decir, que cada vez hemos ido admitiendo más riesgo. Por eso el viento nos ha crecido más, pero no es porque el peligro haya crecido, sino porque pagamos más en ese sentido, porque hemos ampliado, digamos, la cobertura. Pero la inundación no, la inundación se ha tratado igual. Entonces, en estos últimos 30 años tenemos 4 veces más expedientes de inundación, pero las pólizas que estamos cubriendo se han multiplicado por 2,5. Si nos vamos a lo que estamos pagando, ahora mismo, de media, estamos pagando 2,5 veces más que hace 30 años, pero es que los capitales asegurados en este mismo periodo se han multiplicado por 2,8. De nuevo, es la exposición lo que explica que se estén produciendo más daños. Tanto que tenemos más cosas como que, y esto es bueno, la cultura aseguradora va calando y la gente se va asegurando más, lo cual es bueno, claramente bueno. Pero, asterisco a pie de página, si vemos lo que estamos pagando por cada siniestro, en estos últimos 25 años, lo que vemos es que por cada siniestro hemos ido pagando menos de media. Dos explicaciones para esto. Una, que se está gestionando mejor la inundación, que se dan mejores avisos, que las confederaciones gestionan mejor las cosas, que Protección Civil funciona bien, que digamos que todo eso funciona bien. Esa es una. La otra es que en estos últimos 25 años solamente antes se aseguraban más las personas de mayor poder adquisitivo y ahora precisamente por esa difusión del seguro cada vez se asegura más gente y eso quiere decir que estamos asegurando bienes más baratos.
La respuesta correcta probablemente sean las dos, o sea, que se gestionan mejor las inundaciones y que tenemos bienes más baratos. Pero en estos últimos 5 o 6 años esa tendencia está cambiando. Y esto puede ser una indicación de que estamos ante lo que ya comentaba Pello también anteriormente, ante una mayor extremosidad, ante una mayor peligrosidad de estas situaciones. Aquí tenemos una representación de la indemnización media anual en estos últimos 15 años del consorcio por término municipal. Sin embargo, si hacemos esta división por habitante, pues claro, ya desaparecen núcleos pues como Madrid o Zaragoza, porque pues, que hay mucha gente. Si quitamos esto, pues ya vemos mejor cómo funciona el riesgo. Y por supuesto vemos todo el litoral mediterráneo y algo que afecta aquí muy bien. En esta conjunción entre la divisoria atlántico y mediterránea, entre el sistema ibérico y el sistema pirenaico y el sistema y la cordillera cantábrica, hay muchos cursos fluviales que son muy nerviosos, que tienen poco tiempo de respuesta, que, que desde que se produce la precipitación a la acumulación y que además suelen estar bastante encajonados en valles y no hay sitio físicamente. La vertiente cantábrica de Navarra, ¿dónde pones el Elizondo si no? ¿Dónde está el Elizondo? Bueno, pues eso produce que el nivel del riesgo por término municipal y habitante sea bastante mayor en este tipo de núcleos, que más que en los ejes más grandes. Esa misma situación se da, por ejemplo, pues en las béticas de Córdoba, Sevilla y Málaga. El seguro es además un indicador precisamente para ver este nivel de riesgo y para hacer cuestiones al respecto. Y en ese sentido, pues bueno, ya lo ha comentado Juan Francisco, el consorcio coopera activísimamente con la Dirección General del Agua, que es nuestro socio, digamos, con el que mejor trabajamos y más trabajamos. Y bueno, pues cuestiones como las que ha comentado Juan Francisco, pues entre otras cosas, uno de los criterios que se han utilizado siempre para partir de tanto de los estudios coste-beneficio como para los planes estos de subvenciones y tal, son precisamente los daños del consorcio. Entonces, conclusiones. ¿Es posible transferir estos riesgos hidrometeorológicos y climáticos al seguro? El mecanismo asegurador tiene que ser específico, con capacidad financiera suficiente, que sea disponible y asequible, pero y además en España tenemos la suerte de disponer de un mecanismo así que no es por ser chauvinista, pero la verdad es que nos envidian en muchos lugares del mundo. Pero claro, para garantizar que podamos mantener esta transferencia del riesgo al seguro y teniendo en cuenta que la peligrosidad cada vez sube más, pues no nos queda otra que por lo menos controlar la exposición y hacer que baje la vulnerabilidad. Y el seguro en sí mismo pues es un mecanismo que favorece el riesgo y lo que ya he dicho. Así que muchas gracias, espero no haberme pasado mucho del tiempo. Pues muchas gracias, Paco, por esta interesante exposición que has hecho del Consorcio de Seguros, a veces desconocida para la población, pero ya veis que contamos con un seguro puntero, innovador y que es referencia a nivel mundial. Pues la verdad es que ha sido muy interesante. ¿Alguna pregunta? Quería preguntar, sí, quería preguntarte lo que dices, Santiago, que el consorcio sois algo desconocido para la inmensa mayoría de la población. Yo soy el alcalde de Tafalla y hasta que no nos sucedió la catástrofe yo no sabía ni que existía el consorcio. Y estoy viendo una nota que sacó el Ayuntamiento de Burlada referente precisamente al consorcio y dice: en el caso de declararse zona catastrófica, las indemnizaciones correrán a cargo del consorcio de compensación de seguros. O sea que yo ya les comenté que eso no es cierto. Correcto. Pero lleva a equivocación a los propios vecinos que tienen un siniestro que dice: oh, como no se declare zona catastrófica, no cobramos. Es cierto. Gracias, alcalde. Me consta además que estuvimos muy en contacto con ustedes en aquella época. En el fondo, el que no se nos conozca es bueno, porque eso quiere decir que no pasa nada. Eso está bien. Pero también es verdad que hay zonas, como por ejemplo Ribera del Ebro, Murcia, Alicante, Valencia, Málaga, etcétera, que se nos conoce mucho. Y, en fin, pues eso es bueno y es malo al mismo tiempo.
Sí, eso es el error habitual. O sea, no tiene nada que ver, las coberturas del consorcio son automáticas y no tienen que ver con ningún tipo de cantidad, sino simplemente con la calidad del fenómeno. Con que haya una casa inundada con 1 centímetro de agua que estropee una moqueta, tiene derecho a la cobertura del consorcio. Igual que si se inunda todo Tafalla, todo Zaragoza o todo Alicante. Da igual. O sea, una de las bondades del sistema es ese, que tiene esa capacidad. La declaración de zona catastrófica o de zona especialmente afectada por catástrofe de protección civil o como se llame ahora, tiene que ver con la liberación de ayudas públicas y el consorcio no son ayudas. El consorcio o sea, lo que paga el consorcio no son ayudas, que esa es otro típico declaración que hacen muchos colegas suyos, estamos esperando las ayudas del consorcio. El consorcio no da ayudas. Usted tiene un contrato con el consorcio por el que ha pagado una prima, que es el recargo del consorcio, y usted tiene un derecho contractual cuando va uno conduciendo y le da una china al parabrisas, no espera a que Mafre te ayude no, espera a que Mafre te pague el parabrisas, que para eso estás pagando la prima. Bueno, pues es exactamente el mismo caso. O sea, uno tiene un contrato con el consorcio teniendo un contrato de seguro y todo el mundo tiene un derecho a que que el consorcio te pague una indemnización, no una ayuda. Cuando se declara zona catastrófica, las administraciones públicas pueden dar ayudas y eso es otra cosa. Ayudas que no pueden ser, no pueden suplementar, digamos, a lo que ya está pagando el seguro y que además no tiene que ser lo mismo que el seguro porque entonces se está desincentivando el seguro. Creo que lo máximo que puede pagar Administración Pública, Protección Civil, por una pérdida total de una vivienda es el orden de 24 o 25.000 euros. Si esa vivienda no tiene seguro. No conozco muchas viviendas en España que valgan 24 o 25.000 euros. Sin embargo, si una persona tiene una vivienda asegurada por 318.000 euros y esa vivienda, por ejemplo, en La Palma, es destrozada completamente por la lava, pues el consorcio le paga al tomador del seguro 318.000 euros, que es el valor asegurado. Y es la única garantía de tener un resarcimiento completo de los daños. Por eso es importante asegurarse, por eso es importante asegurarse en una cantidad adecuada, que no sea un infraseguro, y por eso también es importante, puesto que este sistema es igual para la administración, para bienes de titularidad privada que bienes de titularidad pública, que muchas administraciones públicas, por ejemplo la administración local, asegure sus bienes, porque de esta manera también puede tener ahí una solución y además se puede asegurar a primer riesgo. O sea, no tienes por qué asegurar todo lo que tengas en Tafalla, pero si evidentemente la titularidad de todo el parque de bomberos, de todos los colegios, de los centros sociales, de tal, eso es muy caro, pero se puede hacer una estimación de qué es lo más vulnerable o lo más expuesto, pues, el alcantarillado, el mobiliario urbano, tal centro social, tal no sé cuánto cuesta esto. Bueno, pues esto es lo que vamos a asegurar y el valor asegurado, y cuando se produzca una inundación el consorcio actuará conforme a eso. Entonces, que disponemos en este país de ese mecanismo y que la verdad es que es verdad que es poco conocido y que se podría sacar más jugo de él si se conociera mejor, pero bueno, en el fondo que no se conozca pues quiere decir que tampoco pasan grandes cosas, lo cual pues bueno. Pues nada, no sé si tenéis más preguntas. ¿Una pregunta más? Entonces ya pasamos a hacer el descanso. ¿Y cuánto? 12. Sí. Y a las 12, si hacéis el favor, volvemos otra vez para la segunda mesa. Muchas gracias.